Hola, Leo, buenos días. Buenos días, vamos a estar dando inicio en 4 minutos. Muy buenos días, estaremos dando inicio en 2 minutos. Bueno, muy buenos días y un placer. Mi nombre es Leonardo Alfaro. Yo los voy a estar acompañando durante la sesión de la mañana de hoy, enfocada en conversar sobre las soluciones de Data Factory y la generación de procesos de extracción, transformación y carga de datos. Antes me gustaría comentarles un poco sobre las diferentes soluciones que Microsoft tiene desde la perspectiva de la capa de data, ¿ok? Dentro de Microsoft Azure como proveedor de nube pública, realmente tenemos la posibilidad de implementar soluciones como Storage Accounts, ¿verdad? Donde podemos gestionar lo que son blobs y containers, podemos gestionar colas, podemos gestionar tablas, static websites, file shares desde la perspectiva de SMB, NFS para el soporte de los protocolos. También vamos a poder manejar diferentes esquemas de bases de datos en plataforma como servicio desde una perspectiva de matriz de responsabilidad compartida, donde encontramos PostgreSQL, MySQL, el mismo Azure Database for SQL en un modelo PaaS
y esquemas de Manage Instance para SQL. En el ejercicio que vamos a estar desarrollando hoy como herramienta para realizar los procesos de extracción y flujo de datos, vamos a utilizar Data Factory. Sin embargo, es importante que tomen en consideración para sus proyectos de análisis de datos, que también tenemos herramientas como Synapse Analytics que les permiten realizar también procesos de transformación y análisis de datos ya un poco más avanzados cuando estamos aplicando procesos, en algunos casos de ciencia de datos, análisis prescriptivo, predictivo e inclusive requerimos el uso de esquemas de data warehousing, ¿ok? Entonces, cuando y depende del requerimiento que tenga la organización, siempre es importante tomar en consideración las arquitecturas de referencia de Microsoft, acompañarse de un partner para realizar ese diseño y entender cuáles son los componentes necesarios que debemos utilizar para poder cumplir el objetivo del negocio. Aquí a nivel general hay algunas características o diferencias que tenemos entre Synapse Analytics y Data Factory, específicamente con los Integration Runtimes al momento de generar Cross-Region Integration, que básicamente esto es lo que nos va a permitir, ahorita más adelante lo vamos a revisar, la integración con fuentes de datos en premisas o en otros proveedores de nubes públicas donde no hay conectividad a través de redes privadas. ¿Ok? Dentro de lo que son los servicios de Azure Data Factory, ustedes también tienen la posibilidad de poder compartir esos Integration Runtimes, ¿ok? A través de diferentes Data Factories Studios. Entonces, eso es otro punto importante a tomar en consideración. Cuando hablamos de actividades a nivel de los pipelines, tenemos soporte para Power Query y para parámetros globales dentro de Data Factory, característica que no vamos a poder usar en Synapse. Y esto no quiere decir que Data Factory va a ser la solución predilecta para procesos de análisis de datos, sino más bien que Data Factory está más enfocado en temas de extracción de datos, mientras que cuando hablamos de procesos de transformación de datos más complejos, vamos a seleccionar Synapse Analytics. Ya en esquemas de galerías de Solution Templates, ¿verdad? Ambos van a contar con lo mismo. Y en el caso del soporte de Spark, de Apache Spark para el monitoreo de flujo de datos, vamos a tener el soporte directamente relacionado en Synapse Spark Pulse, que es un tema que no vamos a conversar hoy, pero lo podríamos eventualmente conversar en siguientes sesiones. Bueno. Normalmente estas sesiones son completamente técnicas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es implementar básicamente un escenario de Data Factory donde vamos a hacer procesos de extracción de datos. En este caso vamos a simular una base de datos en premisas. Claramente yo voy a crearlo a partir de una máquina virtual y vamos a hacer el proceso de extracción directamente hacia una base de datos de Azure SQL Database. Ahí vamos a conversar un poco de los diferentes integration routines que podríamos utilizar a través de WCS, Oracle, DB2, Google Analytics, HBase, por ejemplo, Cosmos DB, como parte de los conectores para generación de linked services, que es uno de los conceptos que vamos a estar explorando. ¿Okay? Pero vamos a materia. Ok. Para los que no conocen el portal de Azure, bueno, hay diferentes formas de realizar el objetivo que vamos a ver durante la sesión y pueden hacerlo a través del portal de Azure, ¿verdad? Que vendría siendo el WebGui. También van a poder lograrlo mediante el uso de eh, Bash, ¿ok? Directamente dentro del portal por medio de PowerShell, ¿ok? También por medio de plantillas de automatización de ARM o inclusive en esquemas de infraestructura como código con el uso de Terraform, ¿ok? Para efectos nuestros lo vamos a hacer directamente del portal de Azure utilizando la función de Create a Resource. Hmm. Sí, aquí, no. Ok, perfecto. Entonces, una vez que estamos en Create a Resource, vamos a escribir Data Factory como el primer servicio que vamos a estar desplegando. Y esto nos va a permitir desplegar el Data Factory Studio. ¿Ok? Ese es el servicio que tenemos. Y básicamente, como vemos por acá dentro del overview, tenemos la posibilidad de realizar
específicamente ETLs híbridos, ¿ok? O pipelines ETLs con un ambiente visual a nivel de Data Factory sin código, ¿ok? Ese es un tema importante, ¿verdad? También tenemos la posibilidad de poder hacer la migración de ambientes de Integration Services directamente desarrollados actualmente en premisas hacia los entornos de Data Factory. Y como estamos hablando de toda la parte de servicios de nube de Microsoft, claramente nos vamos a ver protegidos por toda la seguridad y escala bajo demanda que tenemos dentro de la flexibilidad de servicios de Microsoft Azure. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es entonces darle crear. Van a seleccionar la suscripción en base a sus políticas de gestión y gobernanza y los management groups que hayan establecido. Yo para efectos míos tengo una suscripción de prueba y vamos a crear nuestro contenedor lógico, ¿verdad? Donde vamos a estar agrupando los diferentes recursos para esta demo o prueba de concepto. En mi caso, yo le voy a poner RG Cloud Data Demo. ¿Ok? Así lo vamos a llamar específicamente. O sea, por ahí lo perdimos. Y vamos a ver lo que hay para que lo guarde. Ok, una vez que ya tenemos nuestro grupo de recursos o contenido lógico, vamos a proceder a generar un nombre para nuestro Data Factory. Vamos a ponerle Data Factory Cloud Data Demo de igual manera. Ok, lo siguiente es que Data Factory les permite a ustedes hacer la integración directamente con repositorios de Git para poder llevar el control de versiones, ¿verdad? Y todo el change tracking y colaboración que vamos realizando sobre el desarrollo de los pipelines y las diferentes actividades que podemos ejecutar dentro de Data Factory. Para efectos nuestros, no vamos a utilizar Git dentro de este desarrollo. Luego, aquí hay dos temas bastante importantes a configurar en el proceso inicial. Uno de ellos es el Managed Virtual Network sobre el Default Integration Runtime. ¿Ok? El Auto Integration Runtime les va a permitir a ustedes integrarse directamente a recursos que están desplegados dentro de Microsoft Azure y ahora lo van a ver un poco con el Azure SQL Database. Pero resulta que muchas veces nos vamos a encontrar necesidad de integración con servicios que están vinculados a través de private endpoints, ¿ok? Y yo necesito hacer extracciones de datos directamente a estos. Por ejemplo, mira, estamos hablando de data estructurada, semiestructurada, no estructurada, ¿ok? Que necesitamos por ahí, creo que alguien tiene el micrófono activado por ahí, Noemi, te pido apoyo para desactivar. Ok, en este caso entonces vamos a tener necesidad de integración a las diferentes fuentes de datos y el Managed Virtual Network les va a permitir a ustedes poder coexistir, poderse comunicar con esos servicios sin necesidad de implementar Self-Integration Routeams para el tema de comunicación, porque claramente esto va a implicar diferencias en los costos de uso del servicio y también en los costos de las actividades de data movement o data flow. ¿Ok? Y luego cuando estamos trabajando lo que son los Integration Runtime Self-Hosted, que vendrían siendo los que son implementados directamente por nosotros, nos va a determinar cómo vamos a comunicarnos. Si hacemos a través de un Public Endpoint, básicamente hay un data flow que vamos a seguir y vamos a verlo acá. Ok, y es que el flujo de datos que seguimos, vamos a ver que no lo tengo por acá cuando estamos haciendo de repente. Estamos comunicándonos por HTTPS directamente al momento de hacer la integración. Creo que no lo vamos a ver por acá, pero tenemos todos los procesos del Integration Runtime. Hacemos el proceso de Data Movement específicamente, ¿ok? Directamente al source y destination a través del uso de Self-Hosted Integration Routing. Normalmente va a depender un poco, ¿verdad?, el tipo de fuente de datos que queremos utilizar para tomar la decisión de qué Integration Routing utilizar. Para efectos nuestros, dado que no tenemos private endpoints y no tenemos una zona de aterrizaje implementada, vamos a proceder a trabajar con un endpoint público, ¿ok? No vamos a trabajar encryption a nivel de Data Factory. Aquí vamos a utilizar unas etiquetas
para poder identificar quién creó el recurso y el ambiente. Recuerden que dentro de las políticas de gestión y gobernanza que deberían tener dentro de sus organizaciones, es muy importante que siempre hagan uso de etiquetas para la identificación, la gestión y la correcta distribución de costos de sus aplicaciones y la determinación también de el ciclo de vida de las mismas. Realmente desplegar Data Factory, como ven, es una cuestión de segundos. Ya por aquí lo tenemos creado y esto lo que nos va a arrojar es el Data Factory Studio. ¿Ok? Mientras tanto, como claramente no tenemos fuentes de datos que integrar, vamos a desplegar un par de recursos adicionales que será nuestro servidor SQL. Pues vamos a crear aquí un SQL Server. En mi caso voy a trabajar SQL Server 2019 sobre Windows Server 2022. Realmente es indiferente la versión que ustedes vayan a integrar. En este mismo servidor vamos a realizar la integración del Integration Runtime Self-Hosted. A pesar de que está en premisas, lo que vamos a hacer es simular que este servidor está dentro de su data center privado, ¿ok? O dentro de otro proveedor de nube pública donde no tenemos comunicación a nivel de Virtual Networks, ¿ok? Vamos a ponerle Z, SQ101. ¿Ok? Y vamos a definir un usuario y contraseña. Como la sesión no está enfocada a explorar la implementación de virtual machines, en este caso no vamos a extendernos sobre la explicación de cada una de las características de la máquina virtual. Sin embargo, si de alguno fuese preferencia hablar del tema, puede hacerlo saber y con todo gusto podemos hacer sesiones específicamente relacionadas a lo que es máquinas virtuales, que me parece que por ahí hay una sesión. Vamos a crear nuestra VNet y vamos a crear una address space un poquito más pequeña. Ok, perfecto. Ok, claramente necesito una dirección IP pública, esto de manera temporal para poder consumir la base de datos, ¿verdad? Poderme conectar realmente de manera administrativa al servidor. Hay servicios como Azure Bastion que nos permiten poder administrar los servidores a nivel de Windows y a nivel de Linux con clientes HTML5 y de una manera más segura. Sin embargo, por efectos de tiempo no nos va a dar chance de poder desplegar el mismo. Entonces, por ahora vamos a crearlo de esta manera. Ok, vamos a crear nuestra dirección IP pública. Ya hemos dicho que queremos publicar el puerto 3389 específicamente, ¿verdad? No es necesario publicar los puertos de bases de datos, qué sé yo, el 1433 para SQL, el 3306 para MySQL, el 1521 para Oracle, los diferentes puertos, ¿verdad? Que deberíamos tener en TCP tradicionalmente para poder comunicarnos directamente por medio de los firewalls, ya sea en entornos privados o en entornos públicos. ¿Ok? Por acá estamos creando nuestro grupo de seguridad de red. Y en el siguiente punto vamos a establecer los settings a nivel de SQL Server. Por el momento vamos a colocar autenticación de SQL para poder integrarnos directamente. No vamos a hacer integraciones con Key Vault para la administración de secretos, llaves y certificados, que de hecho es lo más recomendable cuando estamos desplegando este tipo de servicios, que todos los secretos, todas esas contraseñas y credenciales para Data Factory sean almacenados directamente dentro del gestor de Key Vault, no solamente para los servidores SQL, sino en general para todos los servicios. Pero eso ya sería una conversación como parte de la estrategia de gestión de credenciales e identidades como parte de la postura de seguridad de la organización. ¿Ok? Vamos a proceder a definir acá nuestro ambiente.
y creamos. Y vamos a darle un momentico a que se cree. Ok, como ven acá, lo que estamos haciendo es aprovisionar tanto lo que son los Network Security Groups para el control de tráfico entrante y saliente, de la postura de comunicaciones que tenga la organización, pueden o no ser necesarios, ¿verdad? Podemos hacer uso de Azure Firewall, Network Virtual Appliance, va a depender un poquito de la arquitectura a nivel de la zona de aterrizaje. Vamos a estar desplegando nuestra red privada virtual, la dirección IP pública, que también es necesaria en este caso para poder gestionar el nodo, en el caso de Demo, los discos duros específicamente recomendados por la plantilla de SQL Server, las interfaces de red que nos permitan la comunicación directamente con la dirección IP, con las redes virtuales y la vinculación de la dirección IP pública. Y por último, el aprovisionamiento de nuestra máquina virtual. Mm. Ok, mientras se está terminando de crear nuestra máquina virtual, vamos a ir a crear el segundo servicio, que sería un Azure SQL Database. Ok, en este caso existen tres ofertas disponibles para crear bases de datos de SQL dentro de Microsoft, que es SQL Database, ok, en plataforma como servicio. La que acabamos de hacer, ¿verdad? SQL sobre un servidor que vendría siendo infraestructura como servicio. Y el último esquema, el SQL Managed Instance, que les da a ustedes normalmente un 99.9% de compatibilidad de sus cargas en IaaS hacia una carga PaaS directamente trabajando con Instance Pools dentro de Managed Instance. Para efectos nuestros y por temas de agilidad en el despliegue, vamos a crear un SQL Database. Es importante que cuando están haciendo la planificación de modernización de bases de datos específicamente, tomen en consideración que existen herramientas que les permiten hacer el assessment para determinar niveles de compatibilidad o cambios que sus DBA deberían ejecutar dentro de las bases de datos. Herramientas como Azure Migrate, el Data Migration Assistant o inclusive el mismo Azure Data Studio. ¿Ok? Entonces son algunas herramientas que les permiten no solo realizar procesos de migración, sino también assessment previos para entender los niveles de compatibilidad. Por acá voy a crear mi base de datos. Le vamos a poner a la base de datos Cloud. Y al servidor lo vamos a llamar Cloud Academy Demo. Ok, vamos a decir que utilice también autenticación de SQL y vamos a ponernos de administradores a nosotros mismos. Ya con esto estamos creando nuestro servidor de bases de datos con una base de datos de prueba llamado Cloud. ¿Ok? Y vamos a configurar a nivel del Service Tier una base de datos básica con 2 DTUs con un costo de 4.90. Eso es un punto importante, ¿verdad? Tomar en consideración porque los costes resultantes en este tipo de esquemas muchas veces les pueden apoyar o aportar en la reducción de los costos generales al nivel del diseño de sus aplicaciones. Por el momento vamos a poner una base de datos en esquema LRS, que es redundancia local dentro de la misma región que estamos desplegando. Ok, vamos a poner que estamos trabajando un esquema de public endpoint para efectos de esta prueba, ¿verdad? Claramente tendríamos que configurar el firewall en el momento de que hagamos ya las integraciones correspondientes y vamos a utilizar un sample. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar el sample de AdventureWorks para poder tener data que extraer y manipular dentro del pipeline de Data Factory.
Esto luego me va a permitir recordar eliminar los recursos posterior a la ejecución de la sesión de creación de gracias. Entonces, ya aquí tenemos básicamente tres componentes, ¿verdad?, que son necesarios para realizar la primera creación del pipeline. Nuevamente, como les comentaba, uno de los puntos importantes desde la perspectiva de gestión y gobierno de datos es tomar en consideración que no únicamente y más que todo desde la perspectiva de un gobierno técnico y no un gobierno para el valor, siempre es importante determinar cuáles son los activos de datos, o sea, cuáles son los datos que realmente entregan valor a la organización en función a la visión y a los casos de negocio establecidos, ¿ok? Y una vez que ya tenemos esto, podemos determinar cuáles son las tecnologías aplicables para poder cumplir esos casos de negocio, ¿ok? Mm. Vamos a ver cómo estamos por acá. Ya nuestra máquina virtual parece que todavía no se ha creado, ¿ok? Todavía sigue en proceso. Y nuestra base de datos en demo también se está creando, ¿ok? Mientras tanto, se terminan de crear. Vamos a ir un momentico al Data Factory Studio y para esto nos vamos a posicionar directamente en el objeto, ¿ok? Y vamos a dar clic en Launch Studio. Esto nos va a llevar a una plataforma completamente SaaS, ¿ok? Donde ustedes van a poder gestionar sus permisos a través de Airbag o Role Based Access Control para poder otorgar permisos y accesos a lo que serían sus usuarios que estarían manipulando pipelines para los procesos de extracción, transformación y carga de datos. Ok, como ven aquí tenemos la posibilidad de poder configurar y manejar sus paquetes de Integration Services que pueden ser importados, los existentes directamente a sus cargas de Data Factory. También van a poder hacer los procesos de ingesta, orquestación y la transformación de datos directamente en un solo portal. Ok. Como punto principal, cuando estamos empezando a trabajar con Data Factory, nos vamos a posicionar en la sección de Manage. Y aquí hay varios puntos importantes a tomar en consideración. Lo primero son los Billing Reports, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad de poder manejarlos por pipeline o por Factory, o sea, por Data Factory Studio. Recordemos que veíamos anteriormente que una de las características de Data Factory Studio es poder compartir los Integration Runtimes entre diferentes estudios, dependiendo de los requerimientos de la organización. Entonces, si estamos generando pipelines de extracción y necesitamos desde la perspectiva de gestión y centro de costos poder dividir y entender cuáles son el impacto financiero resultante, lo podemos hacer por medio del pipeline o podemos hacerlo por medio de el factory. Por ejemplo, yo voy a decir, quiero hacerlo por medio del pipeline, vamos a hacer un cambio en las configuraciones globales y vamos a proceder a publicar. Lo siguiente que tenemos son los Linked Services, que estos vienen siendo básicamente los servicios que vamos vinculando para poder hacer las extracciones. Como les decía, no solamente tenemos soporte para esquemas de bases de datos estructuradas y tradicionales, sino que vamos a podernos integrar directamente a Redshift de Amazon, RDS Oracle, Buckets DS3, tenemos Apache Impala, tenemos Blob Storage y sus esquemas de blob, containers, files, colas, tables, todo eso vamos a poderlo consumir. Tenemos MongoDB con sus APIs de, perdón, Cosmos DB con sus APIs de Mongo, de Cosmos para NoSQL, también tenemos Cassandra, también tenemos MariaDB, van a tener escenarios de integración a través de APIs con soluciones como Dynamics CRM, Dynamics AX. Si dentro de la organización existen necesidades de integración directamente a servicios a servidores de archivos para datos no estructurados, podemos integrarnos directamente a File System por medio del uso de Self-Hosted Integration Runtimes. También tenemos la posibilidad de extraer datos de Microsoft 365, esquemas de ODBC, integraciones directas con SIDs de Oracle, ¿ok? Algunos otros servicios, ¿verdad? Como Postgre, PayPal, SAP, SharePoint, Shopify, Spark, Sybase. Entonces, como ven, hay bastantes esquemas y normalmente Microsoft está agregando algunas otras integraciones nativas. Cuando no tenemos tal vez la integración, no quiere decir que no podemos hacer el proceso de extracción de los datos. Siempre está la posibilidad de hacer la integración por medio de un ODBC, ¿verdad? Para poder utilizar algún driver distinto que tengamos dentro de un servidor, utilizando el Self-Hosted Integration Runtime. E inclusive tenemos la posibilidad
de realizar las integraciones a través de REST, de verdad, APIs, al momento de hacer la extracción de datos. Por ahí hemos hecho integraciones con Google Analytics, por ejemplo, o integraciones a través de REST con departamentos de mercadeo que tienen la necesidad de realizar extracción de datos desde Hotspot. Entonces, hay que analizar muy bien cuál es la necesidad que se tiene. Ok, para efectos nuestros, como hemos hablado, vamos a integrarnos directamente a dos servidores, un servidor SQL IaaS que estamos simulando on-prem y la base de datos en plataforma como servicio que como ven los deployments ya se completaron. Entonces vamos a completar nuestro primer esquema y es la instalación de un Self-Hosted Integration Runtime. Entonces aquí vamos a seleccionar la sección de Integration Runtimes. Vamos a decirle que queremos hacer los data flows y los data movements desde un equipo externo y le vamos a decir que esto es para una red en premisas o una red privada. Vamos a ponerle Integration Runtime On-Prem, claramente dependiendo de la estrategia y si estamos hablando de alta disponibilidad, pues ustedes pueden manejar hasta 4 nodos por Integration Runtime. Van a ver que es bastante sencillo de implementar. Entonces vamos a descargar este agente. A nosotros lo requerimos instalado directamente en la máquina virtual. Entonces por acá vamos a copiar o vamos a descargar este file y vamos a instalar el Integration Run. Claramente esta plantilla, como habíamos observado, ya venía con Ok, ya acá estamos dentro de nuestro servidor que estamos simulando en premisas, que ya tiene el motor de SQL Server instalado. Y lo primero que vamos a hacer es instalar el Integration Runtime. ¿Sí? Podemos utilizar realmente cualquier navegador. Vamos a pegar el link. Parece que vimos ese link, entonces vamos de nuevo a descargarlo desde acá. Tenemos el link de descarga y lo pegamos directamente acá. Realmente el servicio de Integration Runtime no solamente se utiliza para esquemas de Data Factory, también los van a encontrar en algunos otros servicios, ¿verdad? Que requieren procesos de integración, como hablábamos Synapse Analytics, pero inclusive en esquemas de migración, por ejemplo, de bases de datos premisas a Managed Instance, también van a requerir el uso de Integration Runtimes dependiendo de la estrategia de migración que estén aplicando. Es un servicio que es bastante rápido de instalar. Vamos a esperar a que se descargue. Ok, ya que se ha descargado, vamos a proceder a instalar. Aceptamos los términos, vamos a instalarlo en el directorio por defecto y una vez que el servicio se instale, él nos va a solicitar un key de integración, que son estos que podemos ver en este momento en pantalla. Aquí adicional a esto, en caso de que esté manejando
múltiples integration runtimes o múltiples nodos dentro del mismo integration runtimes para objetivos de alta disponibilidad, ¿verdad? Mira, si tengo que darle mantenimiento a uno de los nodos de integration runtime, eso es muy importante. En este ejemplo lo estamos instalando sobre el mismo servidor SQL. No es necesario que esté sobre el mismo servidor donde está la fuente de datos. De hecho, la recomendación va a ser que tengamos un nodo exclusivo o múltiples nodos para realizar los procesos de extracción. Esto en el caso de no llegar a estresar ambientes productivos desde la perspectiva de cómputo, ¿ok? Luego van a tener la posibilidad de hacer la autorización automática, ¿verdad? Hacer el sharing entre, como habíamos hablado, diferentes workspace o Data Factory Studios, ¿ok? Y los diferentes links también que podrían estar requiriendo a nivel de dar permisos, ¿verdad? Que estos son los URLs de servicio para la conectividad hacia nuestros nodos. Para efectos de nosotros no vamos a crear ningún tipo de esquema de HA o alta disponibilidad, sino que simplemente vamos a implementar este único nodo. Y vamos a ir abriendo el SQL porque la primera vez que abre dura un poquito. Por ahí veo una pregunta de cómo se factura a nivel de Data Factory. En un momento, una vez que generemos el pipeline, ¿verdad? Que es uno de los objetivos de la sesión, si nos da tiempo, les voy a explicar un poquito sobre los esquemas de facturación sobre el servicio. ¿Ok? Por el momento vamos a abrir por aquí el servicio y vamos a terminar de integrar bueno, de instalar nuestro Integration Runtime para que nos pueda dar tiempo de ejecutar el taller. Ok, perfecto. Ya aquí tenemos el Integration Runtime instalado y como les decía, el siguiente paso que nos va a solicitar es el key para hacer la integración directamente con el Data Factory Studio. Vamos a crear el key. Si tienen un proxy HTTP para poder comunicarse con Internet, pues pueden colocarlo ahí y ya aquí va a ser el proceso de integración. Normalmente, mientras estamos haciendo el registro y conectándonos, va a durar algunos minutos, segundos. Entonces ya vamos a poder lograr verlo dentro de nuestro Data Factory Studio. Vamos a esperar un momentico nuevamente y vamos a ver cómo va por ahí abriendo el Management Studio, que como les digo, la primera vez normalmente sí se toma un poquito de tiempo. Mm, ok, todavía estamos inicializándolo. Como el servidor en premisa no tiene data, ¿verdad? No tiene ninguna base de datos y estamos trabajando con el esquema de Adventure Works, o por lo menos la data de sample,
Vamos a crear una base de datos llamada Cloud. De repente podemos utilizar el mismo nombre sin ningún inconveniente y nos vamos a llevar la información de algunas tablas directamente a esta base de datos. Como ven, ya el nodo fue registrado. Podemos agregar, como les decía, 4 nodos físicos para poder tener alta disponibilidad o inclusive, en muchos casos, tener distribución de cargas, ¿verdad? Balanceo. Si nos venimos por acá, ya deberíamos poder ver directamente el nodo, ¿ok? Registrado por acá, ok. Por defecto, vamos a ver que tenemos la posibilidad de ejecutar hasta 6 jobs concurrentes. Esto quiere decir que si ustedes tienen múltiples pipelines y tienen más de 6 jobs, los van a poner en cola a nivel de ejecución al momento de realizar los procesos de extracción o de carga, porque esto puede ser un esquema bidireccional. Bueno, ya tenemos nuestros dos integration runtimes. Ahora, el siguiente punto es hacer la creación de los servidores vinculados, ¿verdad? Pueden ser múltiples integration runtimes, puede ser que ustedes digan, bueno, mira, es que tengo las oficinas centrales y tengo algunas sedes porque somos un negocio de retail y no tienen comunicación entre sí, entonces necesitamos ir a hacer extracción a cada uno em, de las locaciones, entonces va, que podemos crear diferentes integration runtimes. La recomendación siempre es tener arquitectura de referencia y un diseño que sea debatido y discutido para entender si es la mejor opción el planteamiento que está realizándose a nivel interno o que está realizando en este caso el partner. Vamos a realizar la instalación, la integración con nuestro SQL Server inicialmente, ¿ok? Pero para esto necesitamos tener una base de datos para integrarnos. Entonces vamos a crear una basecita. Como ven, no tenemos ninguna base. Vamos a crear una base rápido. Que se llame Cloud también. ¿Eh? Esto es independiente si tiene un nombre distinto. Básicamente Cloud en este momento no tiene data, ¿verdad? Como lo podemos ver. Inclusive podemos crear alguna tabla ahí para realizar un movimiento bidireccional de datos. Y a esta tabla le vamos a poner nombre. No vamos a enfocarnos en los data types, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un diseño propio de base de datos, entonces no hace falta apellido y edad. ¿Ok? Y a esta tabla le vamos a nombrar personas. ¿Ok? Y a esa tabla personas le vamos a ingestar algunos nombres y apellidos. Entonces yo aquí le voy a poner Leonardo Faro y vamos a crear Rosana Silva. Voy a decirle que 32 años. ¿Ok? Perfecto. Ya aquí tenemos nuestra tabla ingestada. Vamos a hacer el select y por ahí deberíamos tener los campos. Y es la única tabla, ¿verdad?, que tenemos en este momento aprovisionada en nuestro ambiente en premisas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer esa integración. Vamos a decir que este es el SQL Server On-Prem y nos vamos a integrar a la base de datos Cloud. ¿Ok? En el nombre del servidor, como no estamos trabajando tal vez con un Active Directory, tenemos nombre DNS, vamos a ver cuál es la dirección IP privada asignada al nodo. Dice que es la 10104. 10104, ok. Aquí deberíamos declarar el nombre de la instancia, si fuese que tenemos un nombre distinto para la instancia, ok, con el backslash, nombre de instancia. En mi caso, la base de datos se llama Cloud y vamos a utilizar autenticación SQL. Como les decía, lo más recomendable normalmente va a ser realizar integraciones directamente a Azure Key Vault para entornos productivos. Vamos a ver si nos deja conectarnos. Ok, aquí nos dice que no. Dice que el value of property es inválido y esto básicamente es porque estamos intentando llegarle a través del Auto-Resolve Integration Runtime. Vamos a ver qué pasa si le intentamos llegar a través del self-hosted, que sí tiene comunicación. Ok, veamos si se logra conectar y si no, debemos hacer troubleshooting para entender si hay un tema de firewall. Pero no, como ven, ya la conexión fue exitosa. Ok,
ya que lo hemos hecho a través del Integration Runtime. ¿Qué pasa? Que el Auto-Resolve claramente no tiene comunicación directamente con ese servidor on-prem que estábamos simulando. ¿Ok? Ahora vamos a hacer nuestra siguiente integración con SQL Database. ¿Ok? Entonces vamos a conectarnos a Azure SQL Database. En este caso también es la base de datos cloud. Y esta vez sí nos vamos a conectar a través del Auto-Resolve Integration Routing. Recuerden que le habíamos puesto a nuestro servidor Cloud Academy Demo y a la base de datos le llamamos Cloud. Tenemos los mismos credenciales para efectos de la prueba. Y vamos a probar a hacer la conexión e integración hacia esa base de datos. Como ven, también nos conectamos de manera correcta. Hay diferentes métodos adicionales que ustedes eventualmente podrían utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, como les hablaba de los esquemas de datos eh, semiestructurados o datos no estructurados, inclusive yo podría tener dentro de mi directorio de data, resulta que hacemos un proceso que exportamos algunos CSVs, entonces aquí yo tengo un directorio que se llama files, ¿ok? Y dentro de files estamos haciendo un proceso, no sé, de sharing. Por el momento, nuevamente, no me voy a enfocar en permissions, no tenemos un Active Directory, no tenemos más users. Entonces vamos a darle permisos full. Y resulta que ustedes por ahí, vamos a ver si tengo algún CSV, que sí. Ok, y ustedes están buscando también realizar procesos de extracción, entonces pueden realizar la integración directamente a un file system, ok, donde le digan file server on-prem, ok. Pueden ser múltiples siempre y cuando el integration runtime tenga acceso a, ¿verdad? Y aquí puedo establecer el nombre del nodo al momento de hacer el sharing. Entonces aquí ya estamos hablando de la 10.1.0.4. Tenemos el directorio files, ¿ok? Y podemos conectarnos directamente a este nodo. Vamos a decirle que este es admin. Tenemos el mismo credencial también para autenticación de Windows, ¿ok? Podemos hacer la prueba de conexión, no funcionó. Ok, mismo esquema, ¿verdad? Estamos integrándonos a través del Integration Runtime incorrecto, ok. Y ya en este caso podríamos llegar básicamente a consumir los files que tenemos. Ok, aquí lo que nos está diciendo es que es un tipo en premisas, bueno, ya ahí lo resolveríamos, pero pueden hacer este tipo de integraciones sin ningún inconveniente a nivel de lo que es su host, ¿ok? Tendríamos que validar ahí cuál es el errorcito que nos está dando, pero no nos va a dar tiempo de resolverlo, ¿ok? Pero esto es otro de los escenarios que pueden tener, pueden publicarlo y podrían consumir todo lo que son los file systems o los file servers directamente que tienen data no estructurada. Ahora, una vez que ya tenemos todas nuestras fuentes de datos integradas, vamos a poder realizar los procesos de la gestión propiamente de los pipelines, ¿ok? Para poder crear un pipeline nos vamos a ir a la sección de Author, ¿ok? Y aquí vamos a crear un pipeline de copy data. Tienen diferentes esquemas de gestión desde la perspectiva de pipelines de flujos de datos, ¿verdad? Donde pueden realizar procesos de movimiento y transformación con copias, con flujos de datos, pueden aplicar notebooks de Python, Spark Jobs también, pueden utilizar el Data Explorer, pueden aplicar funciones en tecnología serverless dependiendo de cuál es la necesidad de transformación de datos, inclusive tienen la posibilidad de aplicar iterations y conditionals dentro de los procesos de flujo de datos de los pipelines que están desarrollando. Claramente nosotros vamos a desarrollar un pipeline simple, por así decirlo, ¿ok? Debido a el tiempo que tenemos, que nos quedan 10 minuticos, ¿ok? Entonces vamos a realizar un pipeline de copia de datos. En este caso, no ha sentido poner un schedule, pero ustedes podrían decir, bueno, mira, yo quiero que el pipeline se ejecute cada una hora, quiero que se ejecute cada minuto. Claramente eso va a tener un impacto relacionado directamente a los costos y a las horas que estaríamos utilizando cada uno de los integration runtimes. Para efectos nuestros, vamos a decirle run once.
Y vamos a definir el Source Data Store, ¿ok? En este caso, yo quiero llevarme data directamente de mi base de datos cloud, ¿ok? Donde tenemos las tablas existentes de AdventureWorks y nos vamos a llevar el pipeline de productos, donde podemos hacer un preview de los datos para determinar las columnas y los valores que tenemos, ¿verdad? Que por acá está toda esa información. Y nos lo vamos a llevar directamente a la base de datos de SQL Server On-Prem. Acá normalmente, si ustedes no tienen una estructura, un esquema provisionado, pues claramente vamos a realizar una creación de la tabla de manera automática. Ok, aquí tenemos lo que son los mappings, ¿verdad? A nivel de cada uno de los servicios. Podría ser, y aquí hay un tema importante, que por la naturaleza de la estructura de la base de datos, al no haber hecho un assessment previo, tengamos algún error, ¿verdad? Al momento de hacer el mapping, podría ser que yo diga, bueno, mira, vamos a eliminar algunos campos que no me dan valor, porque ya hemos identificado específicamente cuáles son activos que realmente dan valor y yo simplemente dije, estos son los eh, valores que queremos manejar a nivel del sync de nuestra tabla. Ok, aquí ya puedo decir copy pipeline cloud from SQL database to on-prem. Por ejemplo, para que sea descriptivo, siempre es importante manejar lo que son nombres descriptivos al momento de creación de las bases de datos. Y aquí él va a empezar a hacer el proceso de hacer la validación del runtime, ¿ok? Crear los sets de datos, ¿verdad? Y aquí hay un tema súper importante. Tiene que existir dentro del proceso de data governance, ¿verdad? Los stewardships, temas de, bueno, como que alguien se salió, pero no sé si fui yo. Creo que no. Ok. Tienen que tener conciencia sobre la parte de la gestión, ¿verdad? Específicamente en la generación de los diccionarios de datos y los glosarios de datos, que son capacidades que les pueden dar otras herramientas como Azure Purview, que también puede ser integrado directamente a Data Factory. Si bien no es parte de esta conversación, es una recomendación dentro de la estrategia general de gestión y gobierno de datos, ¿ok? Porque muchas veces yo ya tengo un set de datos, un conjunto establecido, un conjunto normalizado, estandarizado, y por ahí anda todo el mundo creando conjuntos independientes, ¿verdad? Con múltiples fuentes de la verdad y al final, para organizaciones data-driven, eso es un problema, ¿verdad? Porque puede ser que los reportes eventualmente me arrojen resultados distintos, ¿ok? Una vez que ya tenemos la creación de los datasets, se aprovisionan los pipelines y se hace la ejecución propiamente de los pipelines que podemos ir posteriormente a monitorear. Y vean que aquí nos dice que el pipeline duró 10 segundos, ¿ok? Que fue ejecutado de manera manual y que se ejecutó de manera correcta, ¿ok? Entonces, si nos vamos a el esquema de monitoreo, ustedes van a ver las diferentes actividades que fueron ejecutadas dentro del pipeline y en estos lentes, en estos anteojos, van a poder ver los detalles específicamente del Run ID, cuánta data leí, cuántas filas escribí, ok, y cuánta fue la data que movimos específicamente a nivel del throughput. Esto nos dice a nosotros que en este momento toda la data que teníamos, o por lo menos la tabla y los mappings que hicimos a nivel de la base de datos cloud, ya deberían estar directamente en nuestro SQL Server On-Prem. Vamos a ver si esto es correcto. Solamente teníamos una tabla y en este momento deberíamos tener también la tabla de Sales LT Products, ¿ok? Deberíamos tener únicamente las columnas que seleccionamos y si realizamos un select específicamente a esa tabla que replicamos, por acá vamos a tener la información ya disponible. Y vean que lo que escribimos fueron aproximadamente creo que 295 filas específicamente a nuestras tablas. Este proceso nos tomó 10 segundos realizarlo, ¿ok? Para el esquema de extracción. Mismo caso podría suceder si lo que nosotros estamos buscando es hacer una replicación en la otra dirección, ¿verdad? Donde yo puedo decir, bueno, mira, esta vez yo quiero copiar datos, pero el source va a ser la base de datos on-prem
y claramente no voy a volver a enviar la data de Sales LT Products, sino que voy a enviar los valores de personas que puedo ver aquí, hacer un preview, ¿verdad? De lo que teníamos ya escrito. Y lo vamos a enviar esta vez directamente a la base de datos de Azure SQL Database. Si él no tiene una tabla existente, podemos hacer el table mapping o podemos hacer la creación de la tabla como tal. Aquí podemos manipular específicamente lo que son los data types, ¿ok? Y ejecutar nuestro pipeline. Vamos a realizar el mismo proceso de crear el dataset, de crear el pipeline y de ejecutar nuestro pipeline. Una vez hemos completado la creación, podemos irnos a la sección de monitoreo, ¿ok? Validar ambos pipelines, ¿ok? Vean que en este momento este pipeline que acabamos de aprovisionar está en progreso, ¿ok? Puede ser que por temas de compatibilidad, como les he comentado, son servicios completamente diferentes a nivel de lo que es, ustedes pueden verlo si son DBAs, Azure SQL Database. Pueden ver una comparación un poquito interesante sobre lo que soporta y no soporta cada uno de los servicios, ¿verdad? Como lo ven por acá. Entonces, muchas veces pueden ver que las capacidades de la plataforma difieren por si se topasen algún error en algún momento. ¿Ok? Ok, en esta aparentemente el on-prem to cloud se ejecutó de manera correcta. Ok, de igual manera podemos ver que en este caso fueron 120 bytes, se tomó 9 segundos en la replicación y yo debería ser capaz ya de poder visualizar los datos directamente de esa base. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos conectarnos directamente a ese servidor. Vamos a ver acá. Habíamos puesto, es este servidor que tenemos por aquí. Vamos a seleccionar el nombre. Vamos a definir la autenticación. ¿Ok? Y vamos a ver si efectivamente tenemos la tabla dentro de la base de datos cloud que se llama personas. Claramente él tiene más tablas porque es el example de AdventureWorks. Y efectivamente aquí tenemos personas. Si hacemos un select, deberíamos poder ver ambas personas, ¿verdad? Entonces aquí veíamos esquemas simples de copia de datos que también pueden ser generados por algunos triggers o schedules, ¿verdad? O que pueden sufrir manipulación o transformación. Aquí no estamos haciendo ningún tipo de transformación, no estamos haciendo el empleo de lagos de datos, por ejemplo, estamos trabajando únicamente con data estructurada, pero claramente según la complejidad de análisis de datos de esa organización, este tipo de cosas puede variar. Bueno, nos quedan un par de minutos, entonces vamos a aclarar la consulta de la persona que nos preguntaba sobre la parte de pricing a nivel de Data Factory. Ok, específicamente cuando estamos hablando de servicios de Data Factories, tenemos dos esquemas, ¿verdad? El de Integration Services, que es el que les explicaba al inicio, ¿verdad? De poderse llevar sus cargas de trabajo Integration Services directamente a un Synapse, perdón, a un Data Factory Studio, o los Data Pipelines, que era lo que estábamos manejando hace un momento. Va a depender de cuál tipo de Integration Runtime ustedes estén empleando. Los costes van a ser variables, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando ambos, Self-Hosted y Azure Integration Runtime, ¿ok? Entonces vamos a verlo desde la perspectiva del hosted. Esto se va a basar en Activity Runs, ¿ok? Y si lo veíamos anteriormente dentro del estudio, cuando venimos aquí a ver, él nos va a decir la cantidad de paralelismo que tuvimos en la copia, pero también la cantidad de actividades que tuvimos específicamente al momento de hacer la copia, ¿verdad? De las líneas leídas, de las líneas escritas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tenemos que irnos basando en este criterio. Ok, esto lo vamos a medir en miles. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos hablando de 1000 actividades, dependiendo de cuál va a ser la frecuencia en ejecución de esos pipelines, tenemos la parte de orquestación. Ok,
Luego vamos a tener los procesos de data movement, ¿ok? Que es este proceso de movimiento de datos en tiempo. Entonces resulta que específicamente data movement y se lleva 9 segundos, ¿verdad? Es bastante pequeñito, pero vamos a asumir que es una hora, ¿ok? Que ustedes tienen por día en procesos de data movement, ¿ok? Tienen 5 pipelines y esos 5 pipelines sumarizan una hora diaria, ¿ok? Luego van a tener lo que son los pipeline activity, ¿ok? Execution per hours, ¿ok? Hay diferentes procesos. Nosotros realmente a nivel de data movement o data flow no realizamos un proceso, ¿verdad? Pero también vamos a decir aquí que es una hora de data movement y si tienen alguna actividad externa de todo lo que veíamos hace un momento, iterations, de todo lo que son conditionals, de todo lo que son Spark Jobs, notebooks, ¿ok? Vamos a calcularlo ahí. Entonces, un pipeline que normalmente ejecute 1000 actividades, que tenga 1000 data movements, perdón, que tenga una hora de ejecución a nivel de pipelines, les va a venir a ustedes costando $1.60 diario, ¿verdad? Si estamos agregando algunas otras operaciones, ¿verdad? Como lo que son read-write operations, por ejemplo, cuando creamos, leemos, actualizamos o borramos entidades, datasets, linked services, por ejemplo, cuando yo llegué y creé los linked services para SQL Database, para integrarme al SQL Server On-Prem, para crear integration runtimes. Eso también me va a tener un impacto, ¿verdad? Por cada 50,000 entidades puedo tener un impacto. Y también las labores de monitoreo por cada uno de los pipelines que estemos ejecutando. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a tener también una variación en costos. Esto si lo vemos desde la perspectiva diaria. Así es como normalmente los vamos a estimar. Sin embargo, recuerden que al inicio yo les mostraba que de la perspectiva de monitoring, ustedes tienen la posibilidad en Factory Settings de poder monitorear los billing reports directamente relacionados a cost management, específicamente por pipeline o por Factory, ¿verdad? Por Data Factory Studio. Bueno, nos pasamos un par de minuticos. No sé si hay alguna otra consulta. Ok, la grabación sí queda. Perfecto. ¿No? Más bien, muchísimas gracias por el tiempo. Les dejo a disposición mi correo electrónico por acá, por el chat, en caso de que tengan cualquier duda. De igual manera, la compañera Noemi, moderadora de las iniciativas de Cloud Academy, también van a poderlos guiar en caso de que quieran recibir contenido de algún otro tipo, ya sea relacionado a temas de data, infraestructura, networking o seguridad. Y con todo gusto les vamos a apoyar. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Muchas Hasta gracias. luego, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego.